La paz de Dios, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Les damos una fraternal bienvenida a este espacio de redes sociales del Presbiterio Colima, Michoacán. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga juntamente con todos los suyos. El día de hoy, martes 6 de abril del año de gracia 2021, iniciamos una nueva temática: modelos bíblicos familiares. Modelos bíblicos familiares es el tema a considerar en este segundo trimestre y de manera específica para el día de hoy nuestro tema, principios familiares fundamentales, y la base bíblica para la consideración de nuestro tema es Génesis 2, versículo 18 y versículos 21 al 24. Antes de la lectura del pasaje bíblico, vamos a hacer una oración para que la gracia del Señor nos asista, su Espíritu Santo nos recuerde todas las cosas y Dios sea glorificado en nuestra vida y en nuestros corazones mediante la observancia de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, estamos hoy delante de ti para adorar, bendecir y glorificar tu nombre y expresarte nuestra gratitud por todas tus bondades y todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta tarde, Señor Jesucristo, en tu nombre iniciamos este segundo trimestre del año de gracia 2021. Te suplicamos que así como has sido siempre con nosotros, lo seas ahora y hasta que tú vengas por nosotros. Que la consideración de los temas de todos los martes durante este segundo trimestre, contemos, Señor, con tu asistencia, con tu consejo y con la bendición de tu Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor Jesucristo, sea glorificada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que cumpla tu propósito divino tal como tú lo has propuesto. Que las familias, que los hogares, que los matrimonios sean ampliamente bendecidos y asistidos en la consideración de tu palabra. Señor, en tus manos estamos y en tu nombre iniciamos la consideración de nuestro tema. A ti la gloria por siempre, Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hermanas, considerando que este es un tema familiar, como los temas de todos los martes o miércoles, según sea el caso, el día de hoy nos corresponde, decía hace un momento, el tema principios familiares fundamentales, y leo para ustedes la base bíblica, Génesis 2, 18, 21 al 24, y si usted tiene a la mano su Biblia, ábrala en este primer libro. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A partir del pasaje que he leído, encontramos una verdad bíblica que nos muestra que la familia es una institución divina. Esto es una institución establecida por Dios. Y como verdad bíblica aplicada, la Escritura no revela la finalidad de la bendición que Dios estableció para la familia humana.
Así que a partir de este pasaje, de esta verdad bíblica y de esta verdad bíblica aplicada, solo diré en cuanto a la introducción lo siguiente. Si la familia es una institución divina y el Señor ha establecido principios familiares fundamentales que norman, que regulan la vida en el seno del hogar y de cada uno de sus miembros, en la medida en que nosotros observemos y cumplamos con esos principios familiares fundamentales establecidos por Dios en su palabra, seremos bendecidos. Pero cabe decir también que si nosotros nos apartamos de esos principios, habrá tristeza, lágrimas, dolor, sufrimiento. Primeramente analizaremos los modelos de éxito y posteriormente los ángulos escabrosos y destructivos en la familia desde el remoto principio hasta nuestros días. Y esto último que acabo de decir no solo aplica en relación a este tema, sino a todos los temas que durante el trimestre iremos abordando con el favor del Señor. Como punto número 1 de nuestro tema en esta tarde, los cimientos de los principios familiares son de Dios. La Escritura en Génesis 2, 27 al 31 es un pasaje muy conocido y familiar para usted y solo refiero a algunos de sus versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De acuerdo a lo que la Escritura nos refiere en todo el capítulo 1 de Génesis e inclusive en los primeros versículos del capítulo 2, podemos nosotros sostener que Dios creó al hombre, al varón, a Adán, y a la mujer, hembra, Eva. Los creó, varón y hembra, a su imagen y semejanza. Esa semejanza con su creador radica en el pensamiento, sentimiento y voluntad con los cuales Dios nos dotó. Sostenemos que Dios es una persona y hemos dicho una y otra vez que es una persona por cuanto que posee los atributos de la personalidad, esto es, pensamiento, sentimiento y voluntad. Así que si el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, esa semejanza, repito, radica en que uno y otro tienen pensamientos, sentimientos y voluntad. Por otro lado, la Escritura es muy reveladora cuando en el versículo 31 de Génesis 1 dice claramente, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En ese sentido, hermanos, hermanas, debemos considerar que el propósito de Dios en toda su creación es para que toda su creación dé testimonio de su existencia, de la realidad de su ser y poder. La Escritura claramente dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Pero no solo los cielos, no solo la tierra, sino todo lo que en ellos hay, da testimonio de un ser inteligente por cuya palabra fueron hechas todas las cosas. Y por esa palabra y por ese espíritu con el cual fueron creadas todas las cosas se sostienen y se sustentan para la honra y gloria del Señor. Siendo el hombre parte de la creación de Dios, dice el salmista, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos criaturas de Dios. Dios es nuestro creador. Consecuentemente, el propósito que Dios tuvo para su creación vegetal y animal es también el mismo propósito para la creación del género humano. Por eso el profeta Isaías, en su capítulo 43, versículo 7, claramente dice que fuimos hechos, que fuimos creados para alabanza, honra y gloria de su nombre. Esto es algo fundamental que nosotros debemos grabar en nuestra mente y debemos llevar en nuestro corazón a fin de que nuestra vida verdaderamente sea un testimonio de alabanza, honra y gloria al Señor. Por otro lado, el propósito de Dios a través de la creación del género humano no solo fue para alabanza, honra y gloria de su nombre, sino también para la procreación y multiplicación de la especie. Y sobre todo, para que en ese núcleo, hombre, mujer, matrimonio, hombre, mujer e hijos, creced y multiplicaos, dijo el Señor. Es decir, núcleo familiar sea un espacio en donde se honre y glorifique al Señor y sea un espacio que se convierta en el centro de las bendiciones del Dios Todopoderoso para el Padre, para la Madre, para los hijos y para la familia. Así que damos gracias a Dios por esos propósitos divinos que estuvieron en su mente y en su corazón desde el día en que Él creó con la palabra de su poder todas las cosas y desde el día en que Él infusionó espíritu de vida en el corazón de aquel hombre hecho de barro, que sin Dios no era absolutamente más que eso, un puñado de barro. Y fue hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida que el hombre fue un ser viviente y posteriormente de su costilla, como acabamos de leer en Génesis 2, 18, 21 al 24, Dios hizo a la mujer. Desde la creación del hombre y la mujer, la imagen de Dios está en armonía de las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer. Relaciones interpersonales de igualdad en personalidad, porque ambos, varón y hembra, piensan, sienten y quieren, pero diferentes en papel y en roles, correspondiendo al varón por determinación divina, conforme al modelo que él estableció desde el principio, la autoridad. Los roles, repito, diferentes, pero conforme al modelo bíblico familiar establecido por Dios, reitero, la autoridad del varón en el matrimonio y en la familia le corresponde al varón, como veremos un poco más adelante. Por lo que se refiere a este primer punto, los cimientos de los principios familiares, abordaremos dos principios. El primero de ellos, la unidad. Y esto a partir de lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Principio de unidad.
Unidad no solo en el aspecto físico, corporal, sino también en el aspecto espiritual, emocional, para que en esa unidad no solo vivan y transiten, sino que en esa unidad también alaben y glorifiquen a Dios y fortalezcan y consoliden no solo su matrimonio, sino también la familia. El segundo principio instituido por Dios es el de la indisolubilidad. Bien podemos tomar como base este mismo versículo 24 de Génesis 2, pero también podemos traer en esta tarde lo dicho por el Señor nuestro Jesucristo, aquellos que lo confrontaron y le cuestionaron acerca del divorcio, si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Cuando escuchó Jesús la pregunta, pero sobre todo cuando vio la intención de sus corazones y lo que ellos buscaban en su mente, en el capítulo 19 de Mateo, versículos 4 al 6, el Señor da una respuesta maravillosa. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Damos gracias a Dios porque a través de esta referencia bíblica, el Señor Jesucristo hace mención no solo a la creación del hombre y de la mujer, sino lo que movió la mente y el corazón de Dios al unir aquella primera pareja. Cuando Dios mismo vio que para Adán no se había encontrado el elemento componente e indisoluble para su persona. Y de ahí lo que Dios mismo dijo, le haré ayuda idónea para él. Y una vez que de su costilla Dios formó la mujer, la trajo al hombre. Y como leímos hace un momento en Génesis 2:24, los dos serán una sola carne, principio de unidad. Y ahora en Mateo 19:6, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, principio de indisolubilidad. Luego entonces, el ideal de Dios no era una simple asociación, sino una unidad corporal y espiritual indisoluble. En el principio de unidad, nada de que esto es mío y esto es mío. No, es de ambos, del varón y de la mujer. De ahí que se haya establecido la figura de la sociedad conyugal cuando se contraen nupcias. Después, precisamente por diversas circunstancias de sobra conocidas, se estableció el matrimonio por separación de bienes. Pero en lo dicho por el Señor Jesús, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, base de la indisolubilidad. Luego entonces, en el corazón de Dios nunca estuvo la separación, nunca estuvo el divorcio, porque claramente dice el profeta que Dios aborrece el repudio. Y de esa manera el Señor les respondió a aquellos que le cuestionaron, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? No, Dios de entrada aborrece el repudio.
Y Dios desde el principio no llevó a la mujer a Adán para que si se entendían, sobrevivieran sobre la faz de la tierra, sino lo hizo, repito, no pensando en una simple asociación, sino en una unidad corporal y espiritual indisoluble. Esto es lo que estuvo en el corazón de Dios. ¿Por qué con el paso del tiempo vino la separación y los divorcios? Como el mismo Señor Jesús lo dijo a aquellos que lo confrontaron, por la dureza del corazón del hombre. Pero los dos primeros principios para el matrimonio y la familia, la unidad y la indisolubilidad. Segundo punto de nuestro tema, otros principios fundamentales. ¿Cuáles son esos otros dos principios fundamentales? El tercero, el de la autoridad. Dice nuestro tema que al poner nombre Adán a todos los animales, manifestó la autoridad con la cual Dios le dotó. Y Adán, de acuerdo con Génesis 3:20, puso también nombre a Eva, madre de todos los vivientes, lo cual implica también autoridad, no autoritarismo. De tal manera que esa autoridad delegada de Dios en el varón para ejercerla en el matrimonio y en el seno de la familia debe ser ejercida conforme al modelo de autoridad que Cristo ejerce sobre su iglesia. Hay parámetros normativos que regulan esa autoridad que el hombre debe ejercer sobre la esposa y sobre la familia. Amor, respeto, veracidad, provisión, bendición, etc. El hombre es el jefe de la familia, la autoridad en el hogar. Primero a los Corintios 11:3, Efesios 4:21 al 24, claramente así lo revelan y confirman lo que Dios estableció desde el principio. Es al hombre a quien Dios le pedirá cuentas. Por eso cuando la mujer pecó y después hizo pecar al hombre, Dios no llamó a la mujer, llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y de ahí nosotros podríamos derivar incluso otro principio más, otro principio familiar fundamental, la responsabilidad que debemos no solo a los nuestros en el seno de la familia, sino sobre todo a Dios. Porque en la medida en que nosotros cumplamos puntualmente la responsabilidad y ejerzamos la autoridad que Dios nos ha delegado dentro de la familia, entonces honraremos a Dios, honraremos a la familia y construiremos sobre la base del modelo bíblico establecido por Dios un cimiento estable para que nuestros hijos y nuestras hijas el día de mañana o pasado mañana continúen en ese modelo y sean objeto de las bendiciones que Dios ha prometido a los que le aman. El principio de la complementariedad es aquel que deriva justamente de lo que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa ayuda será el complemento perfecto que estuvo en la mente y en el corazón de Dios para el varón. Y cuando el varón y la mujer entienden la igualdad en cuanto a los atributos de la personalidad, pero la diferencia en cuanto a las funciones y los roles, y uno y otro se someten
a los principios, normas, parámetros establecidos por Dios para el matrimonio y la familia, entonces efectivamente las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos son abiertas y es derramada bendición en el hogar, en la familia. Proverbios 31, 10 al 31 nos muestra claramente lo que debe ser la mujer para el esposo. No solo una mujer virtuosa por lo que se refiere al apoyo, por lo que se refiere al hogar, por lo que se refiere al aspecto económico, sino por lo que se refiere también al área económica y sobre todo al área espiritual. Porque la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Consecuentemente, como mujeres, se debe siempre procurar ser un apoyo, ser un sostén espiritual para el varón. No solo por lo que se refiere a la vida misma del varón, sino por lo que se refiere también a la vida de cada uno de los hijos. Así que tenemos, amados hermanos, esta revelación que la palabra del Señor nos da. Consecuentemente, amadas hermanas, consideremos el modelo bíblico establecido por Dios desde el principio, tanto para el matrimonio como para la familia. Los principios familiares, la unidad, la indisolubilidad, la autoridad, la responsabilidad, la complementariedad son de Dios. Y su observancia traerá consigo bendición. Su inobservancia, como dijimos al principio, traerá consigo tristezas, lágrimas, dolor y sufrimiento. Podríamos nosotros preguntar en esta tarde, ¿cuál es tu elección? ¿La honra y bendición de Dios o el dolor y el sufrimiento lejos de Dios? Vivamos los principios familiares fundamentales establecidos por Dios. Eduquemos en la palabra de Dios a nuestros hijos para que a su vez ellos lo hagan con sus hijos y la sociedad viva no de ideologías, sino de verdad. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y cuando esa palabra encarna en nosotros, no solo nos alumbra, sino nos muestra el camino por donde debemos andar. Guardémonos en los principios familiares fundamentales que Dios ha establecido para nosotros. De esa manera, el nombre del Señor será glorificado en nuestras vidas y en nuestras familias. Y usted y yo seremos bendecidos por el Dios eterno que hizo los cielos y la tierra. Y su propósito será cumplido en nosotros. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Hermanos, que ese propósito se cumpla en nosotros y que nuestro hogar sea ese sitio, ese espacio donde la presencia y la bendición de Dios sean una realidad cotidiana por la observancia a los principios familiares fundamentales que Dios ha establecido para la familia cristiana. Oremos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, porque a través de tu palabra nos muestras cuáles son los principios familiares fundamentales que nosotros debemos observar para vivir en tu paz, en tu comunión y en tu bendición. Apercibidos que de no hacerlo y de tenerlos en poco y de menospreciarlos y vivir ajenos y apartados de estos principios, sufriremos las consecuencias
de esa inobservancia, no solo nosotros, sino aún incluso nuestros hijos, y de ello un día tú nos pedirás cuentas. Que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos decirte, de los que me diste, ninguno se perdió. Por tanto, te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que nos asistas, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde todas las cosas para que en todo tiempo andemos en tu luz y en la verdad de tu consejo. Gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Guarda los hogares, guarda las familias, guarda a los matrimonios de toda tu iglesia, donde haya problemas, donde haya desavenencias, donde haya luchas, que allí el poder eficaz de tu palabra obre restauración, obre unidad, obre indisolubilidad. Que allí el poder de tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, obre esa complementariedad, esa responsabilidad, esa autoridad, Señor, que tú has establecido en el corazón y en el seno del modelo bíblico para la familia. Ayúdanos, ayúdanos por amor a tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres el que hace nuevas todas las cosas, por lo cual te rogamos que seas propicio, Señor. A ti la gloria para siempre. Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, antes de terminar nuestra actividad espiritual en esta tarde, yo les pido que hagamos una oración por las necesidades que están delante del Señor. Nuestra hermana Sara Gutiérrez, esposa de nuestro hermano Artemio, padece cáncer. Nuestra hermana Lolita, de la colonia Pancho Villa, acá en Manzanillo, está pasando por una situación semejante. Nuestra hermana Zoila Beltrán, el día de ayer fue intervenida y gracias a Dios fue un éxito y anhelamos en Dios una pronta recuperación. El hijo de nuestro hermano Joaquín Reyes en la Ciudad de México está pasando por una situación difícil. En esta tarde lo ponemos en las manos del Señor. Y aquellos hermanos y hermanas que están pasando por una situación difícil de COVID, que están postrados en cama, que están internados en clínicas, en hospitales, quizá en terapia intensiva, quizá intubados, que ahí donde ellos están, la asistencia y la gracia y el poder de Dios se manifieste y ellos sean fortalecidos y sanados por el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Señor, que esta palabra por tu Espíritu llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están pasando por una situación difícil. El salmista dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores, preocupaciones, aflicciones, tristezas y angustias. Y por esa experiencia él pudo escribir, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por la experiencia que vivió el salmista, él pudo decir, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Señor, libra a mi hermano, libra a mi hermana, que estén pasando por una situación difícil en sus casas, en el hospital o en algún otro lugar donde se encuentren. Te rogamos
Que tú allí les visites, que tú envíes tus ángeles, que allí manifiestes tu poder, tu gracia, tu gloria, y lleves sanidad, lleves restauración, lleves liberación, y hagas tú la obra que se necesita en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en su matrimonio. Señor, en tus manos están estas y muchas otras necesidades que tú conoces. Acuérdate, Señor Jesús, de mis hermanos. Acuérdate, Señor Jesucristo, de mi hermano Panchito. Acuérdate, Señor Jesucristo, de su esposa. Visítales, mi Señor y Dios, y obra misericordia en sus vidas, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre preciosa. En tu nombre, Señor Jesucristo, reprendemos todo espíritu de enfermedad para que en tu nombre haya curación, haya sanidad, haya medicina y haya abundancia de paz y de verdad en el corazón de tu pueblo, en el corazón de tu iglesia. Gloria sea a ti para siempre, Señor. Te agradecemos este momento especial en el cual nos has concedido estar en tu presencia. Gracias porque nos has escuchado. Gracias porque nos has contestado, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito seas, Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga, que el Señor sea en sus respectivos hogares y familias, y que la palabra del Señor, el consejo de Dios y lo que Él ha establecido desde el principio, sea el camino a seguir por cada uno de aquellos que nos decimos sus hijos. Que el Señor le bendiga, la paz de Dios sea con usted. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, hermanas, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Un abrazo fraternal en Cristo. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.